Tenemos el gusto de tener en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y también en la radio frecuencia 808 de Salinas a Facundo Gómez de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. ¿Dónde te encontramos, Facundo? Yo hice el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, ahora estoy viviendo en Bécar, estoy trabajando en distintos institutos de formación superior docente en la provincia de Buenos Aires. Buenísimo. Tu teléfono nos lo facilitó Amparo Rama y por el motivo de que próximos días, el próximo jueves, va a haber un encuentro virtual sobre un tema que a nosotros nos interesa particularmente como uruguayos, que es Ángel Rama, América Latina, un pueblo en marcha, organizado por la Fundación Darcy Ribeiro. Contanos un poquito, Facundo, ¿por qué has empezado a trabajar en Ángel Rama y de qué se va a tratar este coloquio? Perfecto, bueno, estamos muy entusiasmados con el evento, en realidad estamos muy entusiasmados con el libro, con el volumen que logramos construir. Yo Ángel Rama lo conocí a través de la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires, siempre fui un apasionado por la literatura latinoamericana y a través de las distintas cátedras fui descubriendo el trabajo como crítico literario de este gran intelectual uruguayo. A partir de ahí empecé a buscar todos los trabajos de él que pude encontrar en las distintas bibliotecas, en los distintos ámbitos académicos, y cuando logré terminar mi licenciatura, decidí iniciar mis estudios de doctorado y elegí la obra de Ángel Rama como mi objeto de estudio. Eh, tenía muchas ganas de investigar, de profundizar, y así fue como me entré en contacto con Amparo Rama, quien muy amablemente me dio acceso a parte de los archivos de su padre que están en Montevideo, y así pude empezar a trabajar sobre los originales, ¿no? Es un archivo, un tesoro bibliográfico que está ahí, en Montevideo hay cartas originales de escritores como Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, todos los que fueron los protagonistas de una época en la que Ángel Rama también fue protagonista. Entonces, a partir de la lectura de esos archivos, más mi trabajo como crítico, fui elaborando mi tesis de doctorado, que justamente propone pensar la figura de Ángel Rama como un intelectual preocupado por la integración latinoamericana y por cómo la literatura puede contribuir con esa tarea. ¿Sí? Eso fue lo que hice en mi trabajo de mi tesis de doctorado, la pude defender en 2020, y lo que me pasó en ese momento fue que, habiendo tenido acceso a esos materiales maravillosos, esos materiales que estaban inéditos, me urgía la necesidad de poder compartir con los demás lectores y con todo el público que está interesado en la figura de Ángel Rama, y no solamente en la figura de Ángel Rama, sino también en la literatura latinoamericana, en la crítica, en los estudios sociales latinoamericanos, algunos papeles, algunos ensayos que me parecen fundamentales. Y parte de esos son los que compila el libro que armamos para la Fundación Darcy Ribeiro, para la Biblioteca Básica Latinoamericana, que se llama América Latina, un pueblo en marcha, constituido por 4 ensayos, la mayoría de ellos inéditos o publicados en revistas muy desperdigadas por distintos países de Latinoamérica y Europa, que hablan todo el tiempo sobre las ideas que Ángel Rama tenía acerca de la integración latinoamericana y acerca de la literatura latinoamericana como expresión de un pueblo, de un proceso histórico, de una comunidad de países. Es interesante que este coloquio y este volumen haya sido editado y promovido por una fundación de Brasil, ¿verdad? Lo que habla sobre este tema de la integración. Totalmente. En ese sentido también estoy muy contento, muy entusiasmado, porque de cierta manera implica un diálogo con el legado de Ángel Rama. Ángel Rama, después de haber estado haciendo su gran trabajo en Montevideo, hacia fines de los 60 empieza a viajar por distintos países de Latinoamérica y finalmente en los 70 se termina estableciendo en distintos países como Puerto Rico, Venezuela principalmente, y hacia finales de su vida, finales de los 70, se instala en Estados Unidos. Y a lo largo de todos esos años, su preocupación por la integración latinoamericana lo empuja a desarrollar proyectos culturales de integración que son maravillosos. Uno de ellos es la Biblioteca Ayacucho. La Biblioteca Ayacucho es un emprendimiento,
un proyecto que Ángel Rama construye en Venezuela, que se propone reunir los clásicos de las letras y el pensamiento latinoamericano de todos los países, presentados por prólogos de rigor, con una presentación para todo el público, como para que las nuevas generaciones de lectores puedan recuperar ese legado. Y en esa biblioteca Ayacucho, Ángel Rama insistió mucho en la necesidad de integrar a Brasil, ¿no? Ahí el desafío fue traducir al castellano obras clásicas del pensamiento y las letras brasileñas para que puedan ser compartidas, socializadas, puestas en circulación por el resto del continente. En este sentido es muy interesante lo que decís, porque el hecho de que ahora Ángel Rama esté siendo traducido en portugués y puesto a circular por una iniciativa latinoamericana, pero pensada y concebida y llevada adelante desde Brasil, es de cierta manera retomar un poco ese legado y esos sueños de integración. Vamos a meternos entonces ahora en profundidad ahora con Ángel Rama y explicarnos qué eran los conceptos de integración en aquel momento y lo que son hoy, digamos, que han pasado ya casi 40 años, ¿no? ¿Cuál es el concepto rector del pensamiento de Ángel Rama en este tema de la integración? Bien, nos tenemos que situar, es verdad que hay una diferencia temporal que si uno la omite no entiende cuáles fueron las especificidades, cuáles son las diferencias entre ese proyecto y tal vez proyectos más actuales. Ángel Rama se destaca como director del semanario Marcha, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, ¿no? La gran publicación uruguaya de Carlos Quijano. Se asume la dirección de Marcha en el 59, digamos, después del triunfo de la Revolución Cubana, y forma parte de un giro hacia la izquierda, un movimiento de todos los intelectuales, la mayor parte de los intelectuales latinoamericanos, con las banderas del antiimperialismo, ¿no? Y esas banderas del antiimperialismo, que estaban influidas por el empuje, el ejemplo, el entusiasmo que había despertado la Revolución Cubana, en algunos intelectuales como Ángel Rama, coincidió con el descubrimiento de la riqueza y la diversidad cultural de América Latina. Ángel Rama, como muchos de los intelectuales del Cono Sur, tenía un conocimiento a principios de los 60 muy uruguayo de la literatura, ¿no? Y su visión era muy más que uruguaya montevideana, como nos pasa acá a nosotros en Argentina, que tenemos una mirada más que argentina porteña sobre la literatura del resto de los países. Los 60 son para Rama un momento de descubrimiento. Rama empieza a descubrir la diversidad cultural y ese descubrimiento lleno de entusiasmo antiimperialista en los 70 se transforma en un entusiasmo lleno de erudición. Ángel Rama hacia los 70 se transforma en un experto sobre la literatura latinoamericana a tal punto de que se transforma en el gran crítico de la literatura latinoamericana. Una persona capaz de desarrollar investigaciones, ensayos sobre literatura mexicana, sobre literatura peruana, sobre literatura brasileña, es decir, adquiere una mirada panorámica que muy pocos intelectuales de ese momento tenían. En esa conjunción entre un ánimo antiimperialismo y una necesidad de valorizar la diversidad cultural, me parece que la integración para Ángel Rama tenía que ver, por lo menos hacia la década del 70, en construir dispositivos, instituciones, publicaciones que permitan conocerse a los pueblos entre sí, ¿no? Ángel Rama pone mucho el énfasis entre cierto desconocimiento al que vivimos acostumbrados y que sin embargo podríamos remediar a partir de grandes emprendimientos culturales, ¿no? En ese sentido, otro de los ejes de la propuesta de integración de Rama es en la función de los intelectuales. Ángel Rama estaba viviendo una época en la que la cultura de masas empezaba a imponerse, la televisión, el cine, no tanto el cine, sino la televisión, sobre todo, empezaban a transformar la dinámica cultural de las sociedades. En esa transformación, Ángel Rama seguía apostando a la posibilidad de que la literatura, las artes, las humanidades y quienes la producen, los intelectuales, pudieran tener un rol fundamental en representar y explicar los principales fenómenos históricos que nos atravesaban. Claro, y ahí es donde se pone a la acción en la creación de esta biblioteca, porque eso es lo que lo lleva a poner, digamos, en práctica esa, ese deseo, ¿no? Totalmente.
Totalmente. Es muy interesante que Ángel Rama no es un crítico literario tradicional, en el sentido que no es alguien que solamente escribe sobre literatura, sino que es un intelectual público que, a la vez que teoriza a través de sus ensayos, sus libros, sus grandes trabajos de investigación literaria, también produce, conduce, construye proyectos culturales. La Biblioteca Ayacucho es uno, pero también podemos entender como otros proyectos la Editorial Arca, que es una editorial uruguaya. Podemos entender las distintas revistas que fue publicando a lo largo de su vida, algunas en Venezuela, otras en Puerto Rico, las distintas actividades académicas en las que lograba reunir a los intelectuales para debatir de los temas latinoamericanos, y como vos bien estabas diciendo, la Biblioteca Ayacucho, que para mí es como una condensación del proyecto de Rama, porque no se trataba solamente de publicar clásicos latinoamericanos, sino también de reunir a todos esos intelectuales, críticos, investigadores, filósofos, historiadores, que estaban en el exilio, ¿no? Pensemos que hacia mediados de los 70 el Cono Sur había caído en toda una serie de dictaduras, había un montón de intelectuales en la diáspora. La Biblioteca Ayacucho no solamente reunía los textos, sino que reunía a las personas, y las reunía a las personas en una época en la que no existía ni Zoom, ni Internet. La Biblioteca Ayacucho fue construida por Rama y por otros intelectuales a través de kilos y kilos de cartas que atravesaban los continentes, atravesaban los países y reunían a la gente para trabajar en un proyecto en común. Para mí es un caso completamente admirable. ¿Y cómo se juntaban? ¿Iban a Caracas? ¿Había un lugar físico donde se juntaban? ¿Cómo era que operaba eso? Había una sede de la Biblioteca Ayacucho en Caracas, que al principio funcionaba en una de las instalaciones de la Fiscalía General. José Ramón Medina, que fue el compañero de Rama en esta aventura, era fiscal general de la Nación, y a través de eso consiguió los subsidios como para que la Biblioteca Ayacucho pudiera funcionar de forma autónoma. Y tenían reuniones que en un principio se pensaron periódicas, luego empezaron a espaciarse, pero que cada tantos años se reunían como una especie de consejo asesor en el que venían distintos integrantes de las distintas comunidades intelectuales de cada país, y se iba diagramando un catálogo que siempre estuvo en construcción, nunca un catálogo fijo, de las obras más representativas a las que se podía publicar. ¿Sí? El primero, por ejemplo, participó Leopoldo Sea, Darcy Ribeiro, Antonio Cándido, grandes intelectuales que llevaban sus ideas para poder construir esta colección que pretendía representar la diversidad cultural de América Latina. ¿Y cuántos volúmenes se llegó a editar? ¿Y sigue existiendo eso? Mira, sigue existiendo a pesar de las penurias económicas, sociales y políticas que tiene que enfrentar Venezuela. La historia de Ayacucho es inescindible de la historia de Venezuela, ¿no? De sus crisis, de sus problemas. A lo largo de la vida de Rama logró llegar a los 100 primeros ejemplares. Rama fallece en el 83 y ya habían llegado a los 110 ejemplares aproximadamente. Un trabajo tremendo, considerando que cada ejemplar suponía la publicación del libro original, del manuscrito original, más un prólogo escrito por un especialista, más una cronología que explicaba el contexto de producción de la obra. Después, a lo largo de los 80, fueron sumándose algunos volúmenes. Durante los 90 tomó un poco más de vigor. En los 2000 se empezó a tener una versión digital. Hubo muchos textos digitalizados y puestos en acceso abierto por el portal de Biblioteca Ayacucho. Hace varios años que no se publica ningún libro, producto de la crisis editorial en Venezuela, pero lo que sí que se consiguió hace muy poco, el año pasado, es lograr un convenio con Claxo que ofrece algunos de los ejemplares digitalizados también en acceso abierto. ¿Sí? En convenio con Biblioteca Ayacucho uno puede entrar a la biblioteca virtual de Claxo y descargar gratuitamente esos grandes volúmenes escritos por especialistas. O sea que allí en la biblioteca uno accede a la biblioteca de Flaxo y accede desde el primer volumen hasta los últimos. No están No. todos, hay como una selección, yo creo que están los primeros 20 y después hay como una selección un poco azarosa. Lo que sí es importante aclarar es que no es la biblioteca de Flaxo, sino de Claxo, con C al principio, ¿no? Ah, El, Flaxo. Ah, ok. exacto. Facundo, contame el proceso de formar equipos. ¿Quién tenía alrededor
Ángel, para apoyar todo este proyecto? Tenía como una dupla imbatible, que era brasileña, que era Darcy Ribeiro y Antonio Cándido, que fueron los que más lo asesoraron con la parte brasileña, ya sea con la parte más erudita, ¿no? Pensar cuáles son las obras más representativas del pensamiento y las letras brasileñas que habría que socializar, pero también lo ayudaron con la parte de gestión editorial, porque hay que recordar que se trató de todo un desafío, porque había que conseguir los derechos, había que gestionar con los herederos, había que conseguir los manuscritos, había que conseguir borradores originales. Esos fueron como una dupla que lo ayudó con todo el universo brasileño. Y otros en el ámbito más hispanoamericano, de habla hispana, fueron intelectuales de igual renombre que él. Por ejemplo, Antonio Cornejo Polar, para todo lo que fue la literatura peruana, estuvo muy comprometido, fue quien le consiguió los borradores de varias de las obras que fueron publicadas. En el ámbito colombiano, Rafael Gutiérrez Girardot, también crítico literario. El mexicano Leopoldo Sea, que forma parte de una generación anterior de latinoamericanistas, fue quien gestionó toda la parte mexicana y también quien llevó adelante algunos volúmenes muy especiales, como por ejemplo un volumen sobre literatura filipina, que Leopoldo Sea consideraba necesario integrar por el pasado colonial español del país. Así que tenía como críticos, colegas muy comprometidos que gestionaban por él derechos, gestionaban por él borradores y también colaboraban con la producción de prólogos. Sí, en esta parte que me decís, disculpame que sume un dato más, es muy interesante la conformación de redes, ¿no? Era como ciertos nodos, ¿no? El nodo argentino, podemos encontrar a gente como Noé Gitrix, Beatriz Arlo, eh, perdón, David Viñas, críticos de su generación o críticos de generaciones posteriores, que a su vez encomendaban esos trabajos a otros colegas que conocían y así se iba conformando una red, que después esa red funcionaba como red para otros congresos, otras publicaciones, para la revista Escritura que él lanzó desde Venezuela, digamos, eran redes que funcionaban como sostenes de proyectos nuevos, ¿no? Y como impulsores de proyectos nuevos. Facundo, ¿y cómo se hacía eso? ¿Todo por teléfono, por carta? Bueno, gran parte del archivo que Amparo cuida en Montevideo está conformado por las cartas. Son carpetas y carpetas de cartas mecanografiadas, algunas manuscritas, escritas por Nama, escritas por José Ramón Medina, su segundo ahí en Biblioteca Ayacucho. Y sí, era mayormente por carta, algunas por teléfono, pero un mundo completamente distinto al nuestro, ¿no? Un mundo analógico, lo cual hace que la admiración aumente con cada carta que uno descubre en ese epistolario maravilloso. Y, y la UBA en la carrera de letras, ¿dónde ven a Ángel Rama? Principalmente en las materias de literatura latinoamericana. Yo más lo conocí a Ángel Rama a través de una cátedra que se llama Problemas de Literatura Latinoamericana, cuya docente a cargo, Marcela Croce, que fue mi directora de tesis, es una gran defensora, una gran lectora de la obra de Ángel Rama, así que a través de ella fue que lo pude conocer más en profundidad. Pero más allá de esta cátedra en particular, en todas las literaturas latinoamericanas de Argentina, por mi diálogo con colegas, ¿no? En Mar del Plata, en La Plata, en Córdoba, en la Universidad de Rosario, el nombre de Ángel Rama es muy valorado, es realmente un referente de la crítica literaria latinoamericana. Contanos a ver las publicaciones que te acordás de Rama, ensayos de él, y que nos tires algunos de los conceptos que manejan en estos trabajos. Sí, no hay problema. Hay dos libros que son los libros que más trascendieron, sobre todo en las décadas del 90 y del 2000, que son dos libros que Ángel Rama publica en los 80s. Uno es La ciudad letrada y otro es Transculturación, transculturación narrativa en América Latina. Ambos son libros panorámicos, son libros que intentan pensar la literatura a largo plazo, y en cada uno de ellos hay apuestas diferentes. Por ejemplo, en Transculturación Narrativa en América Latina,
que cuenta con una última edición a cargo de Editorial Trilce y El Andariego. Ángel Rama se propone pensar cómo fue que cierta literatura regionalista se fue transformando en una literatura de vanguardia. Y piensa sobre todo la obra de lo que él llama los transculturadores narrativos, que son escritores como el peruano José María Arguedas, el mexicano Juan Rulfo, el brasileño Guimarães Rosa, el colombiano García Márquez. Son escritores que parecen que están trabajando con ciertos temas regionalistas, pero lo hacen a través de técnicas que transforman esa novela que era más primitiva, que era más lineal, en productos de alta calidad estética. ¿Sí? Y la idea de transculturación es justamente la idea de que en los textos de estos escritores lo que hay es un trabajo con materiales que vienen de diversas culturas. No solamente vienen de la cultura literaria de las ciudades, que intentan copiar los mecanismos más sofisticados de las literaturas universales, sino que también hay un trabajo sobre los materiales populares, los materiales indígenas, los materiales de las comunidades del interior de nuestros países, ¿no? En esa mezcla entre sofisticación técnica y materiales populares es que se dan estos grandes libros. Es un libro realmente muy lindo, muy bien escrito, muy convincente, que invita mucho a la discusión y que fue discutido durante mucho tiempo porque plantea toda una disputa sobre dónde está el gran momento, las grandes cumbres de la literatura latinoamericana. Ángel Rama claramente las descubre en este tipo de narrativa. El otro libro que me gustaría comentar, si tenemos un ratito, es La ciudad letrada. La ciudad letrada es un ensayo largo, un ensayo de larga data, digamos, que se extiende desde la conquista hasta mediados del siglo XX, en el que el Ángel Rama analiza, indaga acerca de cierto carácter colonial de la actitud de los intelectuales, ¿no? Él piensa cómo desde la colonia los intelectuales se vieron obligados a desarrollar, a llevar adelante cierta tarea relacionada con la escritura y la escritura relacionada con el poder, que los hizo quedarse en un lugar subsidiario del poder central, ¿no? Durante la colonia. Y que a lo largo de las décadas y a lo largo de los años y a lo largo de las revoluciones y los cambios históricos, algo de esa herencia colonial quedó en los intelectuales que les impidió salir del todo de ese reducto de saber y poder que él llama la ciudad letrada y poder entrar en contacto con la ciudad real, ¿no? La cultura que está más allá de lo letrado, que está más allá de lo escrito y que se manifiesta a través de distintas tradiciones, invenciones, dinámicas culturales. Es un libro agrio, es un libro que Ángel Rama escribe en un momento difícil de su vida. Él en el 82 es expulsado de los Estados Unidos bajo una acusación absurda de subversión comunista, ¿no? Fue uno de los momentos en la triste tradición norteamericana de macartismo. Fue expulsado de los Estados Unidos y en ese momento en el que él tiene que abandonar su trabajo ahí, tiene que abandonar sus cátedras, desarrolla estas ideas en las que piensa hasta qué punto los intelectuales no fueron cómplices con el poder y qué consecuencias tuvo eso en el desarrollo de la historia latinoamericana. Genial, genial. Facundo, ¿por qué no nos contás algo de quién fue Darcy Ribeiro? Porque creo que también tiene bastante vínculo con el Uruguay. Sí, totalmente. Darcy Ribeiro fue un antropólogo brasileño, pero también como Rama, más que antropólogo, lo deberíamos definir como un intelectual público, ¿no? Un hombre de la cultura que trascendió las barreras de su disciplina y que se transformó en un faro intelectual. Darcy Ribeiro estuvo en Uruguay después del golpe de Estado brasileño del 64, como muchos intelectuales se exilió y una de las paradas en las que estuvo fue en Uruguay. En Uruguay entró en contacto con Ángel Rama, pero también con la intelectualidad uruguaya y participó en todas las discusiones de la segunda mitad de la década del 60 acerca del Plan Maggiolo y la reestructuración de la Universidad Uruguaya. Darcy Ribeiro tenía la experiencia de haber participado de la fundación de la Universidad de Brasilia, entonces tenía un saber muy específico y ideas muy innovadores acerca de cómo pensar
la universidad en un momento en el que se estaba discutiendo todas las estructuras y todas las instituciones latinoamericanas. Darcy Ribeiro participa de eso y también participa de un proyecto cultural muy interesante que lleva adelante Ángel Rama, que es la Enciclopedia Uruguaya. La Enciclopedia Uruguaya era una colección de fascículos que salían en los kioscos que contaban nada más y nada menos la historia del pueblo uruguayo a través de sus principales hitos históricos, culturales, sociales y políticos. Darcy Ribeiro forma parte de la Enciclopedia Uruguaya, lo colabora con Rama y finalmente después termina viajando y desplazándose por distintos países. Darcy Ribeiro, como Ángel Rama, fue uno de estos intelectuales de la diáspora que fueron recorriendo distintos países latinoamericanos y que fueron haciendo distintos aportes desde una posición descentralizada, no en su país, sino por afuera, hasta que finalmente en los 80 logra volver a Brasil y sí, continúa desarrollando tareas que siempre tienen que ver con la integración latinoamericana y también con ciertos movimientos progresistas de su país. Hubo un momento en Montevideo donde con otros intelectuales refugiados de la dictadura arman como una editorial, ¿verdad? Sí. Yo no sé si es una editorial, yo lo que conocía era este proyecto de la Enciclopedia Uruguaya. Se reunieron y formaron Editores Reunidos. Eran como varias editoriales, varios sellos en los que estaban involucrados varios de los brasileños exiliados, ¿no? Fue como un lugar donde se pudieron refugiar o buscar cobijo en una instancia de intemperie. Facundo, tu tarea diaria, a qué te dedicas? ¿Sos docente? ¿Dónde estás trabajando? Yo soy docente en la provincia de Buenos Aires, doy clases de literatura en secundaria y doy clases de teoría literaria y literatura y periodismo en un terciario, en un profesorado, en el Instituto de Formación Docente de Vicente López, pero además de eso continúo desarrollando mi carrera académica, trabajando en distintos proyectos, escribiendo distintos artículos, manteniéndome vinculado a todo lo que es la discusión, el debate sobre la actualidad del pensamiento crítico latinoamericano. ¿Y tenés alguna página, algún blog, algo donde se te pueda seguir? No, mi página de Facebook, si querés después la compartimos, es donde voy subiendo mis últimos trabajos y también las iniciativas que van surgiendo, como por ejemplo la publicación de este volumen en Brasil de un nuevo libro de ensayos de Ángel Rama. ¿Tenés publicaciones anteriores? Tengo publicaciones en tipo de revistas académicas. Revistas académicas. Exactamente, como libro no, es mi primer trabajo como organizador de un libro de alguien tan importante como Ángel Rama. ¿Y vivís en Bécar? Y vivo en Bécar, en San Isidro, sí. Facundo, fue un gran placer charlar contigo y vamos a seguir el vínculo porque todos los temas de los cuales vos trabajás nos interesan. Buenísimo. También espero poder mantener el contacto porque está dispuesto que salga un volumen en castellano del libro. El libro ahora está saliendo en su versión en portugués, que se llama Un Povo en Marcha. Se está preparando una edición que va a salir por la editorial chilena Tucán y que va a estar disponible a través de Amazon, Buscalibre y otras plataformas de libros para todo el mundo. Así que si a vos te interesa y a la audiencia le interesa, al público le interesa, tal vez podemos retomar el contacto en unos meses y tal vez poder hablar de este tomo en castellano. Definitivamente. Y vamos a invitar a la gente para que los vea el jueves Recordanos cómo se accede a este coloquio. El coloquio fue pensado, fue desarrollado por la Fundación Darcy Ribeiro. Va a ser un evento a través de YouTube. Yo, si quieren, les mando el enlace, se los comparto, así se puede publicar. Va a ser a las 7 de la tarde y va a participar la profesora Aide Ribeiro Coelho, una especialista en Darcy Ribeiro, que forma parte de la fundación, y André Magnelli, que forma parte también de la organización de la Fundación Darcy Ribeiro. Yo les comparto el link si quieren. El link también se puede encontrar en la página de la Fundación Darcy Ribeiro, pero si quieren después les paso la dirección completa. Facundo, ¿y esta charla va a ser en portugués? Va a ser en portugués, yo voy a hablar en castellano, así que vamos a intentar hablar todos despacio, así todos nos entendemos.
Genial. Ahí nos vamos a ver, Facundo. Muchas gracias, y nos volvemos, esperamos tu aviso de cuando esté publicado para volvernos a encontrar. Perfecto, muchísimas gracias a vos por tu invitación y por el interés en el trabajo de Ángel Rama y también en el proyecto que estamos encarando. El agradecimiento es Amparo, que nos hizo el vínculo. También. Chao. Bueno, muchas gracias.